Capítulo 9. Batalla. El umbral de Ciudad D, la invasión inevitable. El viento aullaba, un presagio sombrío mientras Van, Genos y Tatsumaki se erguían en el límite de lo que una vez fue el bullicioso horizonte de Ciudad D. Ahora, ante ellos, se alzaba el domo Gamma. Una monstruosidad translúcida de energía verde pulsante que se extendía hasta donde la vista alcanzaba, consumiendo sin piedad cada fragmento de la metrópolis. No era un muro estático, sino una marea de destrucción que avanzaba sin piedad, su zumbido bajo y ominoso la única banda sonora en el aire tenso. A sus pies, una horda incesante de mutados Gamma avanzaba como una plaga, sus formas retorcidas y sus gruñidos guturales el coro del apocalipsis. La atmósfera dentro del domo era visiblemente diferente, cargada de una energía densa que hacía que el aire picara. Genos, con sus sensores zumbando y sus ojos cibernéticos procesando miles de datos por segundo, giró hacia sus compañeros. Su rostro, normalmente impasible, mostraba una inusual gravedad. Según mis análisis, dijo Genos, su voz sintética teñida de urgencia, el tiempo de exposición viable para seres no gamma dentro del domo es críticamente limitado. Calculo que tendremos aproximadamente 5 minutos antes de que la radiación comience a alterar nuestras estructuras celulares de forma irreversible. Después de eso, la transformación es casi inevitable y la anulación de la voluntad. La densidad de la energía aumenta exponencialmente con cada metro que nos adentramos. Van apretó sus labios, su semblante arrugado por la concentración. 5 minutos. Era una ventana de tiempo precaria para una misión que exigía la destrucción de una cúpula entera. No había margen para errores o distracciones. Tatsumaki, su habitual impaciencia apenas contenida, gruñó, pero sus ojos ya habían detectado la amenaza inminente. Desde las profundidades del domo, no simples mutados, sino 10 figuras se elevaron lentamente, flotando en el aire. Sus cuerpos, aunque verdes y distorsionados, irradiaban una energía psíquica inconfundible, y sus ojos brillaban con una luz interna que Tatsumaki reconoció. Eran mutados gamma con poderes psíquicos, quirks amplificados y retorcidos, ahora dirigidos por la voluntad del líder. Su mera presencia era un desafío, y sus mentes un coro de intenciones agresivas. Insolentes. Siseó Tatsumaki, una furia fría encendiéndose en su ser. ¿Cómo se atrevían estas abominaciones a usar sus propios poderes psíquicos contra ella? Una esfera de energía psíquica translúcida, de un verde pálido, se materializó alrededor de Genos y Van. No era solo un escudo, era una burbuja protectora que burbujeaba con una energía extraña, repeliendo la influencia del domo. Les daré protección, y no estorben, espetó Tatsumaki, aunque el matiz en su voz sugería que su preocupación por ellos era más profunda de lo que admitía. Su pequeña figura se disparó hacia el cielo, un misil verde que cortaba el aire a una velocidad asombrosa. En menos de un segundo, ya estaba en el corazón del domo, desafiando a los 10 psíquicos gamma que la esperaban. La batalla por los cielos de Ciudad D había comenzado, un choque de voluntades psíquicas que reverberaba en la atmósfera. La invasión en tierra, el duelo y la distracción. Abajo, ajenos a la épica confrontación aérea, Genos y Van entraron al domo. La burbuja psíquica de Tatsumaki los envolvió como una segunda piel, amortiguando ligeramente el calor y la estática del ambiente. El aire dentro del domo era denso, el olor a descomposición y una extraña dulzura metálica se mezclaban en una fragancia nauseabunda. La horda de mutados gamma los recibió con gruñidos y ataques desorganizados. Pero para estos dos héroes, no era momento de piedad. Van, con la agilidad de un bailarín mortal, se movía entre los mutados, sus golpes de puño fluyente de la roca trituradora convertían a las criaturas gamma en polvo verde con una eficacia brutal. Cada movimiento era fluido, cada golpe una declaración de fuerza y maestría. Genos, a su lado, era una tormenta de acero y fuego.
Sus brazos se transformaban en cañones, disparando ráfagas de energía que incineraban grupos enteros de mutados, mientras sus patadas y puñetazos desintegraban a los que se acercaban demasiado. No había vacilación en sus ataques. Estas criaturas, por muy humanos que hubieran sido, ahora eran meros receptáculos de una voluntad ajena. Mientras avanzaban, una extraña anomalía se manifestó en el ya perturbado clima del domo. El cielo sobre ellos comenzó a arremolinarse, y nubes de un tono verde oscuro se formaron rápidamente, con vetas de energía pulsando en su interior. Rayos de un color verde lima comenzaron a caer, golpeando los edificios circundantes con una fuerza devastadora. Uno de ellos, un rayo delgado y brillante, casi impacta a Van, quien apenas logró esquivarlo con un reflejo sobrenatural. ¿Qué demonios? ¿Rayos? Gruñó Van, su voz tensa por la sorpresa. Genos, sus sensores al máximo, respondió con urgencia. Detectó una concentración masiva de energía gamma. Una firma de poder desconocida y extremadamente fuerte se acerca rápidamente. Antes de que pudieran reaccionar, varias latas de gas, de un material orgánico y verdoso, fueron lanzadas desde las sombras de los edificios derruidos. Impactaron contra el suelo, liberando una nube de gas gamma de un color aún más intenso. El gas no era letal, pero al instante anuló la visión de Van, sus ojos ancianos irritados y nublados por la niebla tóxica. Era una distracción, un ataque coordinado. En esa neblina artificial, una figura se abalanzó con una velocidad desorientadora. Era Spider-Man Gamma, su cuerpo aún más musculoso y grotesco de lo normal, sus ojos brillantes y llenos de una astucia brutal. Con un tackle brutal, Spider-Man Gamma impactó a Van con la fuerza de un tren, sacándolo de sus pies y arrastrándolo a una velocidad imposible, lejos del campo de visión de Genos. El impacto resonó en el aire, seguido por un silencio inquietante. «Van», gritó Genos, su voz perforada por la alarma, mientras su ojo electrónico intentaba seguir la trayectoria de su maestro. Se dispuso a perseguirlos, sus propulsores zumbando con urgencia. Pero antes de que pudiera dar un solo paso, una sombra gigantesca se cernió sobre él. El suelo tembló con el impacto de una mole de carne y músculo. Red Hulk se alzaba imponente ante él, su cuerpo carmesí más oscuro y sus músculos tensos, irradiando una presión formidable. En sus brazos, integrados en su piel, había lo que parecían ser cañones orgánicos que pulsaban con una luz gamma. Sus ojos rojos se fijaron en Genos con una mezcla de desprecio y cálculo. Interesante. Una máquina. La voz de Red Hulk era un gruñido profundo, casi un trueno. Tu tecnología podría ser un recurso valioso para la perfección gamma. Pero antes, un inconveniente. Te reduciré a chatarra. Genos se encontró solo, su brazo extendido en un intento fallido de alcanzar a Van, el impacto de su maestro siendo secuestrado aún resonando en su mente. La misión ya se había fragmentado. El domo gamma se cernía sobre él, y el desafío de Red Hulk era inmediato. La verdadera batalla había comenzado, y los héroes estaban dispersos, cada uno enfrentando un desafío individual y abrumador. La danza psíquica en el cielo, Tatsumaki vs los telépatas gamma. En los cielos cenicientos de Ciudad D, teñidos de un verde enfermizo por el domo, la figura de Tatsumaki se encontró rodeada. Los 10 mutados gamma psíquicos flotaban a su alrededor, sus cuerpos retorcidos, sus ojos vacíos brillando con una luz opaca y malévola. Ya no eran los héroes o villanos que alguna vez fueron, ahora eran meros canales para una voluntad ajena, pero sus quirks psíquicos, combinados con la energía gamma, los convertían en adversarios formidables. Tu arrogancia será tu perdición, niña, resonó una voz en la mente de Tatsumaki, compuesta por el coro de 10 mentes unidas. Una ráfaga de fuerza telequinética impactó contra ella desde múltiples direcciones, una presión aplastante que la empujó hacia abajo. Tatsumaki gruñó, sus ojos verdes destellando. Silencio,
Basofia. Y creen que porque tienen un poco de poder extra pueden desafiarme. Estúpidos. Con un movimiento de muñeca, una onda de choque psíquica se extendió desde ella, repeliendo a 3 de los mutados con una fuerza brutal. Sus cuerpos se contorsionaron, pero no cayeron, se estabilizaron, sus miradas aún fijas en ella. Era una sincronización perfecta, una estrategia que Tatsumaki no había visto en otros mutados. Estos eran más peligrosos, más calculadores. La batalla se convirtió en una danza brutal de mentes y energía. Un mutado intentó inmovilizarla con un campo de fuerza psíquico, mientras otro intentaba introducir imágenes de terror en su mente, pesadillas y recuerdos distorsionados. Tatsumaki los contrarrestó con una facilidad que solo ella poseía, rompiendo el campo y devolviendo el terror mental con una furia propia. Pero no podía ignorarlos, cada uno de ellos era una distracción, un drenaje constante de su ya inmensa energía. Un mutado con un quirk de onda cerebral amplificado lanzó un pulso psíquico directamente a su cabeza. Tatsumaki sintió un martillazo dentro de su cráneo, un dolor agudo que la hizo tambalear. Por un instante, su control se resquebrajó. De su nariz, un hilo de sangre carmesí comenzó a escurrirse, un contraste sombrío contra su piel pálida. Era una señal de esfuerzo, algo que rara vez le sucedía. Insolentes. Siseó Tatsumaki, la sangre en su labio solo avivando su furia. Estaban superando su capacidad de ignorarlos, de tratarlos como simples obstáculos. Esta no era una pelea trivial. Con un grito que no era de dolor, sino de pura frustración y rabia, Tatsumaki cerró los ojos por un instante. Su aura psíquica se expandió, no como un escudo, sino como una tempestad incontrolable. Objetos en el suelo, escombros, vehículos derretidos, restos de estructuras, comenzaron a levitar a su alrededor, chirriando y gimiendo bajo su inmensa presión. Los 10 mutados gamma psíquicos intensificaron su ataque, sintiendo el aumento de poder. Lanzaron una ráfaga combinada de telequinesis, intentando aplastarla. Pero Tatsumaki ya había llegado a su límite y lo había cruzado. «Desaparezcan», rugió. Con un movimiento explosivo, no solo repelió sus ataques, sino que les devolvió la fuerza 1000 veces amplificada. Los escombros que la rodeaban se dispararon como proyectiles a velocidades hipersónicas, no al azar, sino dirigidos con precisión mortal. Los mutados gritaron en un coro mental, una cacofonía de horror y dolor mientras sus cuerpos eran impactados. Sus campos de fuerza psíquicos se rompieron como cristal, y sus cuerpos gamma, aunque resistentes, no pudieron soportar la fuerza abrumadora. Uno a uno, los 10 mutados gamma psíquicos fueron golpeados por los escombros que ella les lanzaba, sus cuerpos se aplastaron contra el suelo a velocidades terminales. El impacto resonó en todo el domo, dejando 10 cráteres humeantes. Sus formas mutadas se desintegraron en una masa verdosa y viscosa al impactar, sus mentes silenciadas para siempre. Tatsumaki flotó en el aire, su cabello revuelto, la sangre aún manando de su nariz. Su pecho subía y bajaba con un esfuerzo visible, pero una sonrisa de triunfo, aunque cansada, se dibujó en sus labios. Los 10 habían caído. Patéticos, murmuró, su voz apenas audible. Había ganado, pero el esfuerzo había sido innegable. La victoria se sentía diferente esta vez. Pero su momento de respiro fue brutalmente interrumpido. La presión en el aire se volvió más densa, el suelo tembló, y una figura gigantesca emergió de la bruma verde con una velocidad sorprendente. La masa cambiante de músculos y materiales que era el hombre absorbente se alzó frente a ella, su forma actual quizás un compuesto de acero y hormigón gamma infectado, imponente y amenazante. «Ahora te toca a ti, enana», resonó la voz profunda y burlona del hombre absorbente, sus ojos brillando con una luz malsana. La sonrisa de Tatsumaki se borró al instante, reemplazada por una mueca de furia renovada. La batalla continuaba. «Tú
Solo eres un trozo de roca con boca. Espetó Tatsumaki. Sin pensarlo dos veces, usó su telequinesis para levantar al hombre absorbente del suelo. El coloso de hormigón Gamma se elevó contra su voluntad, gimiendo y chirriando mientras Tatsumaki lo estrellaba contra un rascacielos derrumbado con una fuerza descomunal. El edificio, ya débil, se desmoronó aún más bajo el impacto. Una onda expansiva de polvo y escombros estalló en el aire. ¿En serio creíste que me ganarías, trozo de basura? Se burló Tatsumaki, su voz cargada de desprecio, mientras recuperaba el aliento, su pecho subiendo y bajando rápidamente. Sus poderes ya se sentían ligeramente menos nítidos de lo habitual, la radiación gamma constante en el ambiente ejerciendo una presión sutil pero persistente sobre sus propias células. Pero el hombre absorbente, sepultado bajo toneladas de escombros, no respondió con un lamento. Una risa profunda y gutural, que parecía surgir de las profundidades de la tierra, resonó en el aire, una risa que heló la sangre de Tatsumaki. Lentamente, la masa de escombros comenzó a moverse, a reorganizarse, a mutar. La forma del hombre absorbente emergió de nuevo, pero era diferente. Su piel no era de hormigón, ni de metal. Era de un color gris plateado, con un brillo metálico imposible, surcada por vetas de energía verde pulsante. Su cuerpo era ahora más estilizado, pero cada músculo estaba definido con una dureza extrema, como si cada átomo se hubiera fusionado en una indestructible amalgama. ¿Ganarte? No, enana. Nunca lo creí, dijo el hombre absorbente, su voz ahora con un eco metálico y una resonancia que llenaba el aire. Porque soy la distracción. Y ahora, soy tu tormento. El hombre absorbente levantó su mano, y el aire crujió con una fuerza invisible. Un martillo de guerra colosal se materializó en su puño, no un martillo de escombros, sino uno forjado de la misma sustancia gris plateada que su cuerpo, con un mango retorcido y un peso que parecía desafiar la gravedad. El martillo, sorprendentemente, emitía destellos azules y pálidos, y el aire a su alrededor crepitaba con electricidad estática. Se había transformado en Uru, asimilando no solo la resistencia del legendario metal, sino también los poderes del martillo de Thor. Era una réplica deformada, gamma corrompida, pero el poder era innegable y aterrador. Con un rugido que hizo temblar los edificios cercanos, el hombre absorbente alzó el martillo hacia el cielo. Nubes de tormenta, de un azul eléctrico y una densidad antinatural, se formaron a una velocidad asombrosa, y un rayo descomunal, de un azul cegador, se estrelló contra su martillo. La energía fluyó por su cuerpo de Uru y luego estalló, disparándose desde el martillo en una ráfaga que impactó contra Tatsumaki. El ataque la tomó por sorpresa. Tatsumaki apenas logró levantar un escudo psíquico, que se resquebrajó bajo el impacto del rayo, enviándola volando hacia atrás a una velocidad tremenda, atravesando varios edificios que ya estaban al borde del colapso. Escombros y cristal llovieron a su alrededor. El hombre absorbente, ahora levitando con la misma facilidad que Tatsumaki, se lanzó en persecución, blandiendo su martillo, una silueta formidable contra el cielo tormentoso. La batalla se convirtió en un choque de titanes aéreos. El hombre absorbente, con su control sobre el rayo y su fuerza de Uru, era un adversario que Tatsumaki no había previsto. Sus ataques eran brutales y directos. Balanceaba su martillo con una fuerza que creaba ondas de choque capaces de pulverizar el aire, y cada golpe no dado era compensado con una descarga de rayos que Tatsumaki debía esquivar o desviar con esfuerzo. El aire crepitaba con la energía liberada, y el cielo sobre Ciudad D se convirtió en un campo de batalla iluminado por destellos azules y verdes, un macabro espectáculo de destrucción. El hombre absorbente logró acertar varios golpes. Uno de ellos, un barrido lateral con el martillo, fue bloqueado por un escudo psíquico de Tatsumaki, pero la fuerza fue tanta que la envió girando descontroladamente a través de la densa atmósfera gamma. Otro golpe, un martillazo descendente, la obligó a caer en picada,
estrellándose contra una calle destrozada, abriendo un cráter. Tatsumaki se levantó al instante, furiosa, pero sentía el peso de la pelea anterior y los impactos recibidos. Su respiración era más pesada, y la energía gamma del ambiente comenzaba a sentirse más que un simple zumbido en sus oídos. Con un esfuerzo renovado, Tatsumaki lanzó una andanada de miles de proyectiles de escombros contra el hombre absorbente. La masa de rocas, vehículos y metal formó una tormenta que lo engulló. El hombre absorbente rugió, pero el diluvio era incesante. Lo obligó a retroceder, a absorber los golpes, mientras Tatsumaki se lanzaba a la ofensiva. Con una velocidad furiosa, lo inmovilizó con una presión psíquica abrumadora, lo obligó a caer al suelo y lo estampó contra el pavimento con una fuerza que hizo temblar el domo entero. El cemento se pulverizó, la tierra se hundió bajo la presión masiva. Tatsumaki descendió lentamente, flotando apenas unos metros sobre su oponente, su rostro contorsionado por el esfuerzo y una satisfacción amarga. El hombre absorbente yacía en el cráter, su forma de urú astillada en algunos lugares, pero su risa volvió a surgir, ronca y cargada de una extraña victoria. Jejeje. ¿Creíste que me ganarías? Su voz era un gruñido, pero había un tono burlón. Su ojo brillante se dirigió hacia un punto detrás de Tatsumaki. No. Jamás lo creí. Por eso, soy la carnada. Tatsumaki frunció el ceño, confundida. ¿Carnada? ¿Para qué? ¿Para quién? Su cabeza palpitaba, el cansancio y la tensión empezaban a hacer mella en su normalmente inquebrantable enfoque. Pero su instinto la alertó, y su mirada siguió la dirección que el hombre absorbente había señalado con un dedo que ahora se había transformado en un grotesco apéndice. Lo que vio le heló la sangre en las venas, más que cualquier golpe o descarga de rayo. Su conexión psíquica, esa que había sentido fuerte y segura, se encendió, no como un lazo tranquilizador, sino como un grito de agonía mental. Flotando a poca distancia detrás de ella, envuelta en un aura de energía gamma, estaba una figura que solo podía ser una abominación. Era Fubuki. Su hermana. Pero no la Fubuki que Tatsumaki conocía. Esta Fubuki conservaba una silueta humaniforme, pero su cuerpo era ahora significativamente más grande y corpulento, una masa de músculos endurecidos por la energía gamma. Sus cabellos, antes lisos y negros, ahora eran una maraña de tentáculos verdosos que se retorcían y pulsaban con luz. Y lo más aterrador, sus ojos. No eran 2, sino 3 ojos, cada uno brillando con una intensidad sobrenatural, de un verde fluorescente que taladraba el alma. Su boca, antes delicada, se había abierto en 3 secciones simétricas, revelando hileras de dientes afilados como cuchillas, dándole un aspecto grotesco y alienígena. Hermana. La palabra escapó de los labios de Tatsumaki, un susurro de horror y negación. La imagen de Fubuki, la única persona por la que sentía una preocupación genuina, transformada en un monstruo sin voluntad, la paralizó. Su mente, habitualmente una fortaleza inexpugnable, se fracturó ante la visión más espantosa que podía concebir. El dolor de su nariz sangrante, el agotamiento de la pelea, todo se desvaneció ante el shock absoluto. Fue un segundo. Un único y precioso segundo de parálisis emocional. Y en ese segundo, el hombre absorbente, que había estado fingiendo debilidad, reaccionó con la velocidad de una serpiente. Su puño, ahora endurecido con la misma sustancia de urú, se disparó hacia arriba. No era un golpe directo, sino un impacto brutal con la parte superior de su cabeza, que había endurecido con una capa extra de urú gamma. Era un golpe diseñado para noquear, una cortesía de la coordinación con Spider-Man Gamma, quien había anticipado la reacción de Tatsumaki al ver a su hermana. Tatsumaki apenas sintió el impacto. Su mente ya estaba inundada por el horror, sus defensas psíquicas completamente destrozadas por la visión de Fubuki. El mundo se inclinó.
Lo último que vio fue el rostro deforme de su hermana, los 3 ojos gamma brillando con una luz cruel y vacía, y luego el puño brutal del hombre absorbente acercándose a su rostro. Todo se volvió negro. Duelo de aceros, Genos vs. Red Hulk. Genos se encontró solo en el corazón de Ciudad D, el grito desesperado de Sensei Van, aún resonando en sus circuitos. Su ojo cibernético intentaba inútilmente seguir la trayectoria de su maestro, quien había sido secuestrado por la astuta figura de Spider-Man Gamma. Pero antes de que pudiera iniciar la persecución, una sombra colosal se cernió sobre él, bloqueando su camino y consumiendo su campo de visión. Era Red Hulk, su cuerpo carmesí más oscuro y sus músculos tensos, irradiando una presión formidable. En sus brazos, integrados en su piel, había lo que parecían ser grandes pistolas de energía, formadas por una biofusión de músculo y metal gamma, pulsando con una luz verdosa y ominosa. La boca de los cañones se abrió, listas para disparar. Sus ojos rojos se fijaron en Genos con una mezcla de desprecio y cálculo. Interesante. Una máquina, la voz de Red Hulk era un gruñido profundo, casi un trueno. Tu tecnología podría ser un recurso valioso para la perfección gamma. Pero antes, un inconveniente. Te reduciré a chatarra. Red Hulk no perdió tiempo en palabras. Las 2 pistolas de energía en sus brazos se cargaron con un zumbido agudo, y un torrente de proyectiles de energía gamma verdosa se disparó hacia Genos. El cyborg reaccionó al instante. La velocidad de Genos se reveló como su arma fundamental, su cuerpo se convirtió en un borrón de movimiento. Esquivó las ráfagas con una agilidad pasmosa, moviéndose en zigzag, rebotando en las paredes y el suelo con apenas un toque. Mi propósito es proteger a los débiles y detener esta invasión, respondió Genos con voz firme, mientras cada movimiento era una danza de evasión. Los proyectiles de energía de Red Hulk impactaban en el suelo, pulverizando el concreto en cráteres humeantes, pero nunca encontrando a su objetivo. Mientras Red Hulk disparaba, Genos aprovechó su velocidad superior. Con una ráfaga de sus propulsores, se abalanzó sobre el gigante carmesí. Sus puños cibernéticos, envueltos en energía incandescente, impactaron contra el torso de Red Hulk con una serie de golpes rápidos y precisos. Cada impacto generaba una pequeña explosión, pero el cuerpo de Red Hulk, hecho de pura masa gamma, apenas se inmutaba. Inútil. Rugió Red Hulk, intentando un barrido con uno de sus brazos cañones. Genos se deslizó por debajo, su velocidad dejándolo como una sombra. El cyborg se alejó, creando distancia, sus sistemas de análisis trabajando frenéticamente. La piel de Red Hulk era increíblemente densa y resistente. Los ataques directos no lo detendrían fácilmente. Necesitaba un enfoque diferente. Incinerar. Genos activó su ataque más potente. De las palmas de sus manos, 2 potentes chorros de energía incineradora, de un naranja brillante, se dispararon en un torrente continuo. La ráfaga envolvió por completo el cuerpo de Red Hulk. El gigante rugió. El calor era inmenso, su piel comenzó a crepitar y enrojecer aún más allá de su tono base. El vapor se elevó de su cuerpo mientras la energía de Genos lo consumía, quemando las capas exteriores de su piel gamma. No lo derretía, pero le causaba un dolor innegable. Maldito. Me estás haciendo arder. Red Hulk vociferó, una furia inmensa encendiéndose en sus ojos. Su cuerpo comenzó a irradiar un calor tan intenso que el aire a su alrededor se distorsionaba. El suelo bajo sus pies comenzó a burbujear y a volverse maleable por la temperatura. Con un grito furioso, Red Hulk se lanzó hacia Genos, una masa ardiente y enfurecida. La velocidad del gigante era sorprendente para su tamaño, y el calor que irradiaba lo hacía parecer un cometa carmesí. Genos intentó esquivarlo, sus propulsores rugiendo mientras se lanzaba hacia un lado.
Pero Red Hulk, impulsado por su rabia y su aumento de temperatura, era más rápido de lo que Genos anticipaba. Una de sus enormes manos se abalanzó, y antes de que Genos pudiera reaccionar, la mano de Red Hulk lo agarró por la pierna con una fuerza indescriptible. ¡Ah! El grito de Genos fue ahogado mientras Red Hulk lo alzaba en el aire. La furia en el cuerpo de Red Hulk se había convertido en un calor abrasador, y su piel, ahora al rojo vivo, transfería esa temperatura directamente al metal de la pierna de Genos. La pierna del cyborg comenzó a brillar, a deformarse, y luego a derretirse ante el contacto con el cuerpo incandescente de Red Hulk. Con una fuerza brutal, Red Hulk estampó a Genos contra el suelo una y otra vez, usando su pierna derretida como un arma improvisada, abriendo cráteres sucesivos. Cada impacto era una tortura para el cyborg, sus sistemas chirriando, su estructura interna colapsando. Débil. Tu tecnología no es rival para la perfección de mi furia. Se burló Red Hulk, su voz un gruñido ardiente, mientras la pierna de Genos se desprendía de su cuerpo, el metal fundido goteando sobre el suelo. Genos, ahora sin una pierna y con la mitad de su cuerpo destrozada, yacía humeante en un cráter, su visión parpadeando, su conciencia al borde del colapso. De repente, un sonido ensordecedor perforó el aire, un grito gigantesco que hizo temblar el domo Gamma entero, resonando hasta el último rincón de Ciudad D y más allá. No era un grito de dolor, sino de pura, desatada, furia incomprensible. Una luz verde colosal se disparó hacia el cielo desde la dirección donde Van había sido llevado por Spider-Man Gamma, una columna de energía que perforó las nubes Gamma y se alzó como un faro de poder primigenio. La luz era tan intensa que iluminó brevemente todo el ambiente, proyectando sombras fantasmales sobre los rostros derrotados de Genos y el triunfante Red Hulk. La batalla estaba lejos de terminar. El maestro del puño vs la araña mutada, una carrera contra el reloj. Cuando la visión de Genos se desvaneció, sumido en su propia y brutal batalla, Van se encontraba en una situación desesperada. El impacto del tackle de Spider-Man Gamma lo había lanzado a través de la densa bruma verde del domo, estrellándolo contra los restos de un edificio. El gas gamma que había anulado su visión comenzaba a disiparse, pero la atmósfera en el interior del domo era una constante agresión sensorial, el zumbido de la energía, el olor metálico y el calor opresivo. Spider-Man Gamma, una figura imponente de músculos verdosos y ojos salvajes, se lanzó sobre Van con una agilidad antinatural, sus garras afiladas listas para destrozar. Viejo. Serás un espécimen perfecto para el amo. Gruñó la araña mutada, su voz áspera y distorsionada. Van, a pesar del impacto y la breve ceguera, se recuperó con una velocidad sorprendente para su edad. Su mente, entrenada durante décadas, era una fortaleza de calma y estrategia. Insensato. Espetó Van, su voz clara a pesar del dolor. La pelea que siguió fue un ballet de brutalidad y técnica. Spider-Man Gamma atacaba con una furia implacable, sus golpes imbuidos de una fuerza descomunal y la velocidad de un depredador. Cada puñetazo, cada patada, apuntaba a pulverizar a Van. Pero el anciano maestro era una leyenda por una razón. Su puño fluyente de la roca trituradora era la antítesis de la fuerza bruta. Con una fluidez hipnotizante, Van redireccionaba cada golpe de Spider-Man Gamma, usando la propia fuerza del monstruo contra sí mismo. Un puñetazo destinado a su cabeza se desviaba con una mínima torsión de su muñeca, enviando al puño de la araña a impactar contra una pared de hormigón. Una patada brutal era guiada para que la pierna de Spider-Man Gamma se enredara en sus propias telarañas, haciéndolo tropezar. GRRR. Deja de esquivar, viejo. Gruñó Spider-Man Gamma, frustrado. La batalla era un intercambio constante de ataques que Van no bloqueaba directamente, sino que los hacía pasar, haciendo que la araña se golpeara contra el entorno o contra sí mismo. La estrategia de Van era perfecta para un enemigo tan poderoso como descuidado.
Pero esta era una batalla contra el reloj. Los 5 minutos que Genos había predicho se cernían sobre Van como una sentencia de muerte. Cada respiración en el aire gamma se sentía más pesada, un sutil hormigueo comenzaba en sus extremidades, una advertencia de la inminente transformación. Su frente, aunque no sangraba como la de Tatsumaki, estaba perlada de sudor por el esfuerzo constante y la tensión. Conforme la lucha progresaba, Spider-Man Gamma, a pesar de su mente simplificada por la radiación, no era estúpido. Su instinto mutado lo hizo darse cuenta del patrón de Van. El anciano no estaba bloqueando, estaba redirigiendo. Ah, ¿con qué así juegas? Su sonrisa, antes demente, se volvió astuta. No puedes redirigir esto. Spider-Man Gamma saltó hacia atrás, creando una distancia. Levantó sus brazos y, de sus muñecas, no brotaron telarañas pegajosas, sino hilos densos y translúcidos de energía gamma condensada. Eran más gruesos y resistentes que la seda de araña normal, y al impactar, se endurecían al instante, envolviendo lo que tocaban. Con una velocidad sorprendente, lanzó una ráfaga de estos hilos hacia Van, no con la intención de atraparlo, sino de frenar sus movimientos, de restringir su fluidez. Van se movió, redirigiendo los primeros hilos, pero Spider-Man Gamma no se detuvo. Lanzó más, un diluvio de telarañas gamma que se adherían a cada superficie, creando una red en el aire a través de la cual Van debía maniobrar. El anciano maestro se vio forzado a moverse en un espacio más confinado, su agilidad natural disminuyendo bajo la constante amenaza de ser inmovilizado. Los hilos se le pegaban a los hombros, las piernas, obligándolo a romperlos con ráfagas de fuerza controlada, pero cada vez perdía segundos valiosos. La sorpresa de Van fue evidente. Este Spider-Man Gamma no era solo fuerza bruta, era astuto, adaptativo. ¡Maldito!, gruñó Van, intentando liberarse de una red de hilos que lo había inmovilizado momentáneamente. Aprovechando la pequeña ventana, Spider-Man Gamma se abalanzó. Esta vez, su ataque fue coordinado, una ráfaga de hilos más gruesos que lo envolvieron por completo. Pegándose a su cuerpo y a sus extremidades, inmovilizándolo como una momia. Los hilos gamma se contrajeron, apretando a Van con una fuerza brutal. El anciano intentó romperlos con su fuerza, pero la resistencia era inmensa y el tiempo se agotaba. Mientras luchaba por liberarse, sintiendo el hormigueo gamma en su piel volverse más intenso, un destello cegador se produjo en el cielo. Una gran luz verde, más brillante y colosal que cualquier otra vista en el domo, se manifestó a la distancia, seguida de un grito de furia incomprensible que sacudió el aire y el suelo. Era una onda de choque sónica que reverberaba en todo el domo gamma. Van, a pesar de estar inmovilizado, levantó la vista hacia el cielo, su visión nublada, pero su mente clara. La luz era tan intensa que, incluso a través de las nubes gamma, podía vislumbrar la fuente. Era la silueta de una figura colosal, inmersa en la luminiscencia verde. Una figura que le resultaba escalofriantemente familiar. La silueta de una mujer, su cabello ahora una maraña de tentáculos psíquicos, su cuerpo más grande y corpulento, sus ojos brillando con una luz cruel. Tatsumaki, susurró Van, su voz teñida de horror. La hebra de telaraña que cubría su ojo se hizo a un lado por el movimiento, revelando la terrible verdad. Su mente luchó por procesarlo. Tatsumaki, la última esperanza de la asociación de héroes, ahora era un ser gamma. La visión de su colega, corrompida por la misma energía que los estaba consumiendo, lo golpeó con una fuerza que superaba el impacto físico de las telarañas. Fue en ese instante que el primer hormigueo se convirtió en una punzada ardiente, el primer indicio real de la transformación que comenzaba en su propio cuerpo. La carne de Van se estremeció. El reloj había expirado. El amanecer del nuevo terror, 5 horas después de la invasión.
El aire dentro del domo gamma vibraba con el eco distante del grito ensordecedor que había marcado la transformación de Van y el fulgor esmeralda que había perforado el cielo. Pero en los límites del domo y más allá, para el resto del mundo, la realidad se asentaba con una crueldad abrumadora. 5 horas. Solo habían pasado 5 horas desde que el domo gamma había iniciado su expansión y la faz del mundo ya estaba irreconocible. Un televisor portátil, abandonado entre los escombros de lo que una vez fue un centro comercial en las afueras de Ciudad Z, parpadeaba erráticamente. Su pantalla rota aún luchando por transmitir una imagen borrosa de la devastación. Una reportera, su voz tensa y quebradiza, a duras penas mantenía la compostura mientras la cámara, inclinada y temblorosa, mostraba un cielo permanentemente teñido de un verde enfermizo y una bruma densa que se extendía hasta el horizonte. Y así, estimados televidentes, la situación global ha alcanzado un punto crítico y sin precedentes. Los informes de la Asociación de Héroes son escasos y fragmentados, pero la magnitud de la catástrofe es innegable. Ciudad A, Ciudad B, Ciudad C, Ciudad D, Ciudad E y Ciudad F han caído por completo bajo la influencia del domo gamma. Las defensas han sido superadas. Se ha confirmado que las ciudades han sido perfeccionadas, sus poblaciones transformadas en parte del ejército mutado del líder. Los últimos informes indican que estos seres gamma con superpoderes, antes conocidos como héroes o villanos, han logrado hacer frente e incluso someter a los pocos héroes que aún resistían. La reportera hizo una pausa, su voz temblaba visiblemente. Entre los confirmados como transformados gamma, la lista es desoladora. Hemos recibido confirmación visual de que el héroe zombie Eman, con su regeneración asombrosa, ha sucumbido, su cuerpo ahora un horripilante recipiente para la energía gamma. La mismísima Tatsumaki, el tornado del terror, clase S rango 2, también ha sido alterada. Su poder, antes una fuerza protectora, es ahora una herramienta de destrucción en manos del líder. E incluso, se ha confirmado la transformación del Big God, su antes inofensivo apetito ahora convertido en una fuerza destructiva insaciable al servicio de la perfección gamma. La pantalla parpadeó, mostrando imágenes distorsionadas de seres verdosos, algunos con habilidades de héroes conocidos, desatando el caos. La situación para otros héroes sigue siendo incierta. Se presume que el colmillo de plata, Van, cayó durante la transformación de Tatsumaki, aunque no hay confirmación visual de su destino. El paradero de Drive Night y Genos es actualmente desconocido. Se teme lo peor para la mayoría de la clase S. Estado de Dulce Máscara, desconocido se presume que cayó ante un hombre con piel de acero y una bola de demolición. King murió de un paro al corazón, solo el narrador lo sabe. Flashy luchando contra mutados gamma con super velocidad en ciudad desconocida. Estado del héroe número 1. Avistado en ciudad después de eliminar algunos monstruos, fue acorralado por Phoenix Man Orochi y el cine pies anciano que busca venganza. De repente, la transmisión cambió a una imagen aérea, igualmente distorsionada, que mostraba otra faceta del apocalipsis. Pero la amenaza no es solo del domo gamma. De forma simultánea, y aprovechando el caos creado por esta extraña radiación, la Asociación de Monstruos ha lanzado su invasión a la superficie con una ferocidad inaudita. Millones de células de Black Sperm inundan las ciudades, una marea negra que consume y destruye sin miramientos. El anciano 100 pies, con su tamaño colosal, aplasta distritos enteros bajo su peso. Y no están solos. Una gran cantidad de monstruos de nivel tigre, demonio y dragón, bajo el liderazgo de Orochi, han emergido de las tierras, arrasando con cualquier resistencia. La reportera contuvo un sollozo. Ciudades como Ciudad Z, Ciudad I, Ciudad X, Ciudad W y Ciudad V han caído sin complicaciones ante esta marea monstruosa. La falta de héroes disponibles, la mayoría ya enfrentando a las amenazas gamma o desaparecidos,
ha dejado a estas ciudades sin defensas. Los pocos héroes menores que quedaron fueron abrumados. Los informes de bajas de la clase S son aterradores. El maestro Tantop, Metal Bat y el prisionero Lindo Lindo han sido confirmados muertos en combate contra seres gamma o monstruos de nivel dragón. El niño emperador también ha perecido. La transmisión se volvió aún más inestable. Se espera que muy pronto, los dos ejércitos, los mutados gamma y la asociación de monstruos, se encuentren. El destino de la humanidad pende de un hilo, este es el fin. La imagen de la reportera se congeló, pixeleándose, y luego la pantalla se volvió estática, un blanco y negro ruidoso. El televisor roto, su carcasa agrietada, reflejaba el gris cielo de una ciudad Z que aún no había sido alcanzada por la pesadilla. A poca distancia del televisor, parado bajo el techo de un pequeño complejo de apartamentos que sorprendentemente permanecía intacto, se encontraba Saitama. Vestía su icónico traje de héroe, guantes y botas rojos, el cinturón y la capa blancos, y el traje amarillo que, para la mayoría, parecía ridículo. Su rostro, sin embargo, no mostraba su habitual expresión de aburrimiento o indiferencia. Sus ojos, aunque aún carecían de su brillo heroico en este momento, reflejaban una seriedad que rara vez se veía. Miraba la pantalla estática del televisor con una concentración inusual, y luego, su mirada se dirigió hacia el cielo distante, donde el domo gamma ya comenzaba a ser visible como una mancha verdosa en el horizonte. El silencio fue pesado, roto solo por el susurro del viento y el lejano sonido de sirenas de emergencia. Saitama levantó una mano y tocó una pequeña grieta que ahora se extendía por el techo de su apartamento, una consecuencia de las ondas de choque que habían recorrido la ciudad desde la distancia. «Me las van a pagar», murmuró Saitama, su voz sorprendentemente baja y cargada con un raro tono de amenaza contenida, no hacia las vidas perdidas, no hacia el fin del mundo, sino hacia la afrenta personal. «Van a pagar por mi techo». Su expresión permaneció grave. El fin del mundo podía esperar. Su apartamento era lo primero. Interludio, la estratega monstruosa y la marea roja. Lejos del caos apocalíptico del domo gamma, en las profundidades de un vasto complejo subterráneo bajo lo que alguna vez fue Ciudad T, una figura flotaba en la penumbra. Era Psicos, su cuerpo enjuto y envuelto en una túnica oscura, sus ojos cerrados, pero su mente se extendía a través de una conexión psíquica con su títere biológico, Gyoro Gyoro. A su alrededor, pantallas holográficas y monitores orgánicos parpadeaban, mostrando una panorámica aterradora del mundo exterior. Gyoro Gyoro, un globo ocular gigante con tentáculos, flotaba sobre un vasto mapa topográfico, sus propios ojos observando las líneas de avance de los monstruos. A través de sus ojos, Psicos veía, y se deleitaba. Las imágenes mostraban un horror diferente, pero igual de eficaz. Millones de células de Black Sperm, una marea negra y orgánica, cubrían el horizonte en vastas extensiones de ciudades, disolviendo edificios y consumiendo toda resistencia con una eficiencia escalofriante. El anciano cien pies, colosal e imparable, se abría paso a través de rascacielos como si fueran papel, su cuerpo blindado y sus 100 patas triturando todo a su paso. Monstruos de nivel dragón, demonio y tigre, una legión variopinta y letal, arrasaban con lo que quedaba de la civilización humana. Majestuoso. Simplemente majestuoso. La voz de Psicos, una resonancia psíquica que llenaba la cámara, no ocultaba su euforia. Una sonrisa de triunfo se extendía por el rostro de Gyoro Gyoro, reflejando el deleite de su maestra. Psicos observó cómo ciudades enteras, como Ciudad Z, Y y X, caían sin la menor resistencia significativa. La asociación de héroes, antes una barrera formidable, estaba ahora dividida, sus fuerzas diezmadas o, peor aún, transformadas. Nuestra invasión ha sido un éxito rotundo. Las defensas de la humanidad han colapsado con una facilidad, casi risible, la voz de Psicos exudaba orgullo.
Era el culmen de años de planificación, la materialización de su visión de un mundo dominado por los monstruos, liderados por el poder de Orochi. Sus monitores también mostraban las zonas verdes, los territorios consumidos por el domo gamma. Y, con una astucia macabra, Zico sintió un pinchazo de satisfacción. Incluso hemos tenido la ayuda de fuerzas inesperadas, continuó Zikos, un matiz de satisfacción en su voz. Estos seres gamma, esas aberraciones verdes, han cumplido su propósito. Han debilitado las defensas de la humanidad, dispersado a sus héroes y ablandado el terreno para nuestra verdadera conquista. Una purga eficiente. Gyoro asintió con sus tentáculos, un zumbido de acuerdo. Zikos, en su arrogancia, veía a los seres gamma como meros peones, una plaga conveniente que les había aligerado el trabajo, sin comprender la verdadera amenaza que representaban para ellos mismos. Ella creía que su propia perfección monstruosa los hacía inmunes a la radiación, ignorando el peligro latente de la infección por contacto. Gracias, pequeños fenómenos. Gracias por allanarnos el camino. Ahora, la verdadera obra de arte puede comenzar, murmuró Zikos, sus ojos cerrándose de nuevo mientras su mente se extendía más allá de Gyoro, hacia el propio Orochi, preparando la fase final de su plan. El encuentro de los dos ejércitos, la marea negra y la marea verde, sería el preludio del fin de la humanidad. Y ella, Zikos, sería la arquitecta de ese nuevo amanecer. El punto de no retorno, choque de mareas. Varias horas habían transcurrido desde que la desesperada transmisión de la reportera se cortó, sumiendo al mundo en un silencio sepulcral, solo roto por los aullidos lejanos de los monstruos o el zumbido constante del domo gamma. El reloj del apocalipsis seguía su tic-tac inexorable, y el mapa del planeta se teñía cada vez más de verde. Ahora, la escena se trasladaba a Ciudad M, una metrópolis que hasta hace poco se había considerado relativamente segura, alejada del epicentro de la catástrofe gamma. Pero la marea verde, implacable, había llegado. El domo gamma, que ahora se expandía a un ritmo alarmante, comenzaba a envolver sus primeros distritos, y tras él, una horda inmensa de infectados gamma se movía como un solo organismo. Sus gruñidos guturales el sonido de la conquista. Al frente de esta imparable marea verde, flotando con una autoridad gélida, no se encontraba el líder mismo, sino dos de sus más poderosos lugartenientes gamma. Uno era el renacido antorcha humana gamma, su cuerpo ardiente ahora imbuido de una llama verde esmeralda, sus ojos brillando con una luz que era pura malevolencia. El otro, inconfundible y aterradora, era Tatsumaki gamma. Su figura, distorsionada por la perfección, había crecido en tamaño, sus cabellos se retorcían como tentáculos psíquicos, y sus ojos irradiaban la misma luz verde que había subyugado a ciudades enteras. Su control psíquico era una extensión del líder, y manipulaba las masas de mutados con la precisión de un maestro de marionetas. Mientras la marea verde avanzaba sobre Ciudad M, a varios kilómetros de distancia, en las ruinas de Ciudad R, la asociación de monstruos se reagrupaba, no sin haber sufrido importantes contratiempos. La presencia inesperada del héroe número 1, Blast, había sido un factor disruptivo. Zikos, a través de los ojos de Gyoro, sintió la frustración y la furia de sus tropas. Maldito Blast. La voz de Zikos, resonando en la cámara subterránea donde flotaba Gyoro, estaba teñida de rabia. Su repentina aparición en Ciudad R fue un golpe crítico para nuestro avance. Las imágenes que Zikos veía a través de los ojos de Gyoro mostraban el caos y la destrucción que Blast había causado. El anciano 100 pies, esa imponente masa de músculos y caparazón, yacía ahora inerte, destrozado en innumerables fragmentos por una ráfaga de velocidad y fuerza que solo Blast podía poseer. Goketsu, el colosal monstruo artista marcial, también había sido reducido a escombros, su cuerpo pulverizado con una eficiencia brutal. La asociación de monstruos había pagado un precio alto por su avance.
Pero de la misma tragedia había surgido una nueva y terrible amenaza. Phoenix Man, antes un monstruo de nivel demonio que había alcanzado la clase dragón, había sobrevivido al encuentro con Blast. Sin embargo, su evolución había continuado en la desesperación. Ahora, su cuerpo de pluma se había vuelto metálico, sus alas de acero bruñido, y sus ojos brillaban con una nueva y terrible luz. Había trascendido. Era una amenaza de nivel dragón superior, quizás incluso más allá, rivalizando con la misma fuerza de Orochi. Zikos podía sentirlo. La energía psíquica de Tatsumaki Gamma era un faro. Su poder es inmenso. Una verdadera aberración. La voz de Zikos, normalmente tan serena y confiada, mostraba un matiz de aprensión. Tatsumaki, ahora siendo un ser Gamma, esta pelea será la más difícil que tendremos. Lo más probable es que tenga que ir personalmente. Su mirada se posó en la cámara de contención de Orochi, la bestia de múltiples cabezas que era el corazón de su poder. Sí, tendré que fusionarme con Orochi. Solo así tendremos alguna chance contra ella. Solo así podremos asegurar el dominio de los monstruos. Es por la gloria de la asociación de monstruos. Los segundos se estiraron en minutos, cargados de una tensión palpable. Las dos mareas, la negra y la verde, avanzaban. La horda de infectados Gamma se acercaba desde el este, sus gruñidos inhumanos resonando. La asociación de monstruos, con sus líderes más poderosos, avanzaba desde el oeste, su propia cacofonía de rugidos y gritos de guerra. El suelo tembló. Las estructuras restantes de Ciudad M se agrietaron bajo la inmensa presión de dos ejércitos de pesadilla. Y entonces, se vieron. La marea negra de los millones de Black Sperm, las masas cambiantes de Evil Natural Water, la figura voluminosa de Homeless Emperor y la imponente forma de Phoenix Man, chocaron contra la horda verdosa de mutados Gamma, liderados por la gélida Tatsumaki Gamma y el ardiente antorcha humana Gamma. El aire se desgarró con el impacto. No hubo negociaciones, no hubo advertencias. Solo la pura, desatada y mutua intención de aniquilación. Un choque de titanes, de monstruos contra monstruos, de aberraciones contra aberraciones. La humanidad no era más que un espectador distante de su propia desaparición. Los combates principales estallaron con una violencia explosiva. Orochi, Phoenix Man y Robert el perro guardián se lanzaron directamente contra Tatsumaki Gamma, la reina esmeralda que lideraba a los mutados psíquicos. El cielo se convirtió en su campo de batalla, un torbellino de energía psíquica, llamas carmesí y explosiones sónicas. El emperador sin hogar, flotando sobre su esfera de energía, Furer Ugly y Evil Natural Water dirigieron su ataque contra la incandescente figura de la antorcha humana Gamma. Su poder de fuego choca contra la energía Gamma pura en una danza de destrucción. En el corazón de la refriega terrestre, una masa oscura de Black Sperm se enfrentó al grotescamente regenerador Zombie Man Gamma, un duelo de resiliencia y horror. Los demás combates eran incontables, innumerables choques secundarios de monstruos menores contra mutados Gamma de menor nivel, una sinfonía de gritos, explosiones y la constante regeneración y mutación. El domo Gamma ahora se extendía hasta el horizonte, su color verdoso una promesa de un futuro de pesadilla. La era de la humanidad había terminado. La era de los monstruos y los Gamma había comenzado. La lucha por la perfección, Garou vs el hombre absorbente. Mientras las mareas Gamma y monstruosas convergían en Ciudad M, un conflicto diferente, pero no menos brutal, se desataba kilómetros atrás, en las ruinas humeantes de Ciudad L. Este era uno de los distritos que el domo Gamma había engullido en sus primeras horas, un paisaje retorcido de estructuras mutadas y vehículos aplastados, donde la radiación palpable creaba una atmósfera irreal. Aquí, en el corazón de la desolación, un duelo singular tenía lugar. Garou, en su etapa de semimonstruo, su piel aún parcialmente humana,
pero ya con rasgos endurecidos y una brutalidad inherente, se enfrentaba al hombre absorbente. Esta ubicación explicaba por qué el general Gamma no estaba al frente de la Orden Ciudad M, su atención estaba completamente absorbida por este peculiar adversario. El hombre absorbente, en su forma de hormigón gamma infectado, brandía una colosal bola de demolición hecha de escombros mutados y atada a una cadena de metal retorcido. La manejaba con una maestría sorprendente, lanzándola y girándola con una fuerza que pulverizaba el ya dañado entorno. Cada swing creaba ondas de choque, cada impacto contra el suelo dejaba un cráter. A su lado, se movían erráticamente varios clones de Zombieman Gamma, sus cuerpos descompuestos pero regeneradores, lanzando ataques descoordinados pero persistentes. Garou, ágil como una serpiente y con la ferocidad de un lobo, esquivaba los embates de la bola de demolición, su cuerpo contorsionándose en movimientos imposibles. Sus golpes de puño de agua fluyente perforador de rocas impactaban contra el cuerpo del hombre absorbente, creando fisuras que el villano reparaba casi al instante. Los clones de Zombieman Gamma eran una molestia constante, pero Garou los destrozaba con patadas giratorias y puñetazos precisos, solo para ver cómo se regeneraban y volvían a levantarse. ¿Qué les hiciste a esos héroes? Gruñó Garou, su voz un rugido ronco mientras un puñetazo suyo destrozaba la cabeza de un clon de Zombieman. Claramente no reconocía al héroe clase S en esas abominaciones. El hombre absorbente soltó una risa gutural, un sonido que era más un crujido de piedras que una expresión de alegría. ¿Hacerles? No les hice nada. Este domo es lo que los convirtió. Los perfeccionó, Garou. ¿Cómo te perfeccionará a ti? Mientras luchaban, la radiación gamma en el aire era una presencia constante. Para cualquier otro ser humano, la transformación habría sido rápida y total. Pero en Garou, el proceso era misteriosamente lento. Su piel se volvía grisácea en parches, sus músculos se tensaban de formas extrañas, y sus ojos brillaban con un matiz verde, pero la monstruización gamma era un goteo, no un torrente. Era como si su propia voluntad, su ferviente deseo de no ser un héroe ni un monstruo común, luchara constantemente contra la influencia del líder. El hombre absorbente lo notó, sus ojos fijos en Garou con una fascinación casi científica. ¡Qué gran resistencia a la radiación!, exclamó el hombre absorbente, su voz teñida de un macabro asombro. Veo cómo cambias, Garou, pero detienes el proceso. Lentamente. ¿Cómo lo haces? La perfección es inevitable. Garou gruñó, esquivando un nuevo barrido de la bola de demolición que pulverizó un taxi cercano. No me convertiré en un esclavo de nadie. Ni de su estúpida perfección. Y sus ideales son una farsa. Esto es solo una masacre sin sentido. El hombre absorbente se rió, su voz retumbando en el aire. ¿Sentido? El único sentido es el mío. ¿Ideales? ¡Qué ingenuidad! Mira este mundo, Garou. Mira el caos. El único propósito que existe ahora es la lucha. La victoria. La supervivencia del más fuerte. Para mí, esto es la esencia. La radiación no es más que una herramienta. Los gritos de la gente, la destrucción, para mí, es un espectáculo. El placer de la vida. La batalla. Su voz se endureció, el tono apático se volvió un rugido. Tú serás un gran espécimen cuando sucumbas. Una herramienta perfecta para mi diversión. Con esa declaración, el hombre absorbente intensificó su ataque. La bola de demolición se convirtió en un borrón de destrucción. Garou, aunque poderoso, comenzaba a fatigarse, su resistencia mutua a la radiación y al combate un doble drenaje de energía. Un golpe de la bola de demolición, desviado apenas 1 centímetro, rozó su nariz, y un dolor punzante lo invadió.
Su nariz se rompió, y un hilo de sangre brotó, un contraste impactante contra el gris que comenzaba a teñir su piel. Cayó de rodillas por un instante, pero su mirada se mantuvo desafiante. No caeré tan fácilmente, pensó Garou, su voluntad ardiente. Se levantó, cojeando, pero su postura de lucha no flaqueó. El hombre absorbente sonrió. Un nuevo destello de poder lo envolvió. Su forma de hormigón gamma se transformó, volviéndose de un gris plateado irreal, con vetas de energía azul que pulsaban en su superficie. Se había convertido en Uru, la forma con la que había golpeado a Tatsumaki, y un colosal martillo de guerra de Uru se materializó en su mano. «Prepárate, Garou. Por fin puedo desatarme», rugió el hombre absorbente. Alzó el martillo, y el aire crepitó. Una tormenta de rayos, de un azul cegador, se formó sobre él, y una descarga masiva de electricidad se estrelló contra el martillo, transfiriendo su poder a la forma de Uru. La energía fluyó. El hombre absorbente desató una ráfaga de rayos contra Garou, quien a duras penas pudo levantar sus brazos para protegerse. El impacto fue devastador. La electricidad pura de la forma Uru y el rayo pulverizaron el suelo bajo Garou, envolviéndolo en una explosión de luz y sonido. Cuando el resplandor se disipó, Garou yacía en el centro de un cráter humeante, su cuerpo retorcido e inerte. El hombre absorbente sonrió, su victoria innegable. Pero entonces, algo ocurrió. El cuerpo inmóvil de Garou comenzó a convulsionar. La piel grisácea se extendió por completo, volviéndose de un tono más oscuro y uniforme. Puntas afiladas, como huesos, brotaron de sus hombros, codos y rodillas. Sus manos se transformaron en garras gigantes, mientras que su cabeza se recubrió de una placa ósea dura y verde, y una larga cola segmentada con un aguijón se extendió desde su rabadilla. Delgadas grietas verdes, que pulsaban con energía gamma, se abrieron en sus brazos y torso. Y luego, lo más sorprendente, 2 pares de apéndices crecieron de su espalda, mutando rápidamente en alas membranosas, delgadas y con venas verdes, que completaban su forma. Ya no era un semimonstruo o semi-gamma. Era una amalgama aterradora, su forma final de monstruo fusionada con la influencia gamma. Sus ojos, antes desafiantes, ahora brillaban con un intenso color verde esmeralda, una luz más salvaje que la del líder. «Impresionante», exclamó el hombre absorbente, la fascinación palpable en su voz, observando la nueva y aterradora forma de Garou. Una mezcla perfecta de su evolución monstruosa y la perfección gamma. El hombre absorbente se tomó un momento para observar a su presa, su mente ya divagando. Se preguntó en voz alta, su voz metálica resonando en el aire. «Me pregunto en qué andará Red Hulk». Después de que derrotó a ese cyborg, dijo que iría a explotar por su cuenta. ¡Qué impaciente! La bruma verde se extendía, y la recién nacida forma de Garou, ahora completa, se alzó del cráter, sus ojos verdes fijos en su agresor. La batalla había tomado un giro inesperado, pero apenas había terminado. La furia del coloso rojo y el discípulo rebelde, Garou gemelo vs. Red Hulk. El caos del domo gamma se extendía, pero la singularidad de sus mutados más poderosos se manifestaba en distintos frentes. Mientras Tatsumaki Gamma y el hombre absorbente imponían su voluntad en Ciudad M y Ciudad L respectivamente, la furia carmesí de Red Hulk había tomado un camino solitario de destrucción y desafío. El narrador omnisciente se hizo presente, la voz grave y omnipresente que desgranaba los hilos del destino, tras la caída de Genos en Ciudad D. Y la decisión del líder Gamma de permitir a sus generales actuar con cierta autonomía para maximizar la destrucción y la perfección, Red Hulk había optado por una senda de guerra personal. Su inmensa fuerza y su temperamento volátil lo impulsaron a separarse del grueso de las fuerzas Gamma. Su objetivo,
enfrentar a los héroes más fuertes de la Asociación de Héroes, aquellos que aún pudieran ofrecer un desafío digno, sin la limitante de la infección inmediata que los convertiría en meros lacayos. Buscaba la lucha, la validación de su poder sin interrupciones. Su trayectoria lo llevó a través de las ruinas de varias ciudades, de ciudad D a ciudad E, y finalmente a ciudad F. En su camino, se topó con hordas de monstruos de nivel tigre y demonio que habían surgido con la invasión de la Asociación de Monstruos. Para Red Hulk, eran meros insectos, obstáculos a pulverizar. Los aplastó, quemó y desintegró con una eficiencia brutal, su furia gamma dejando un rastro de destrucción. Sorprendentemente, su rampante destrucción no logró llamar la atención de la Asociación de Monstruos de inmediato, estaban demasiado ocupados con sus propias conquistas y la preparación para el choque inminente con los Gamma. Asterisco. Así, su búsqueda de un digno oponente lo llevó hasta Ciudad Z. Ahí, entre los escombros de lo que una vez fue una ciudad bulliciosa, Red Hulk se encontró con el venerable maestro de artes marciales, Bomb, hermano de Van y una leyenda por derecho propio. La batalla fue breve, pero feroz. Bomb, a pesar de su inmensa habilidad, fue superado por la fuerza y el poder gamma de Red Hulk. Su cuerpo anciano, aunque resistente, finalmente cedió, dejándolo malherido, pero vivo, al borde de la inconsciencia. Esto nos trae al presente. En medio de los restos humeantes de un dojo ancestral, Red Hulk se alzaba, su figura imponente proyectando una sombra ominosa sobre el maltrecho cuerpo de Bomb. «Dame al anciano, niño», gruñó Red Hulk, su voz un trueno grave, extendiendo una mano hacia Bomb. Interponiéndose entre el coloso carmesí y el indefenso maestro, se encontraba una figura ágil y tensa. Era el Garou gemelo, un joven de complexión similar a la de Garou original, con su mismo cabello plateado y una sonrisa cínica, pero con un brillo diferente en sus ojos. Este Garou, a diferencia de su hermano, era un discípulo de Bomb y la lealtad hacia su maestro brillaba en su mirada. Su piel aún era completamente humana, sin signos de monstruización, pero cada músculo de su cuerpo gritaba poder contenido. «No te entregaré al viejo, maldito monstruo», respondió el Garou gemelo, una sonrisa confiada, casi insolente, se dibujó en sus labios, a pesar del hilo de sangre que le corría por la sien. Testimonio de un golpe previo de Red Hulk. Red Hulk gruñó, exasperado. «Solo lo haremos perfecto. Únete a la perfección gamma, niño. Será tu única salvación en este nuevo mundo». El Garou gemelo se lanzó al ataque, usando una variante del puño fluyente de la roca trituradora, adaptada a su propio estilo más agresivo. Sus movimientos eran fluidos, pero con una fuerza que buscaba el impacto, no solo la redirección. Interceptó la mano de Red Hulk, desviándola con un golpe preciso y giratorio. La mano del gigante se estrelló contra un pilar cercano, pulverizándolo. El Garou gemelo no se detuvo, su puño se disparó con una velocidad relámpago, impactando en el costado de Red Hulk con una serie de golpes feroces. Red Hulk rugió, sintiendo el aguijón de los golpes. «Y me estás haciendo enojar, engendro del mal». Su cuerpo irradió un calor más intenso, sus músculos se tensaron hasta el punto de la explosión. El Garou gemelo saltó hacia atrás, evitando un barrido masivo del brazo de Red Hulk. Su sonrisa se amplió, teñida de una burla desafiante. «¡Qué gracioso! Eso dijo mi padre». La comparación, la aparente falta de respeto, solo alimentó la furia de Red Hulk. Se abalanzó, sus puños convertidos en mazos, sus ojos rojos ardiendo. El Garou gemelo lo esquivaba, contraatacando con ráfagas de golpes, su agilidad contrastando con la fuerza bruta del gigante. Era una lucha de velocidad contra poder, de técnica contra furia. El Garou gemelo mantenía a Red Hulk a raya, protegiendo a Bomb con cada movimiento, pero la fatiga comenzaba a hacerse presente.
La duración de la pelea y la inmensa diferencia de fuerza bruta de Red Hulk lo estaban llevando al límite. Sabía que no podía ganar solo por desvío, eventualmente, un golpe conectaría. Y con Red Hulk, un solo golpe bastaba. La última esperanza, la misión de Genos y Drive Knight. El mundo ardía, sumido en una espiral de caos y mutación. Las batallas rugían en múltiples frentes, pero lejos de los choques frontales, una nueva misión, silenciosa y desesperada, comenzaba. En las ruinas mutadas de Ciudad B, el aire pesado y cargado de energía gamma, un destello rojo parpadeó en la penumbra. Lentamente, los circuitos ópticos de Genos volvieron a la vida. Su visión, al principio borrosa, se aclaró, revelando un paisaje desolado de estructuras deformadas y la constante luz verdosa del domo gamma que se cernía sobre ellos. El dolor fue lo primero que registró su sistema, un punzante vacío donde antes había estado su brazo derecho, y una oscuridad parcial en su campo visual. Intentó mover su extremidad, pero solo encontró un muñón humeante. Se llevó la mano izquierda a la cara, y sus dedos se toparon con una cavidad vacía donde antes brillaba su ojo derecho. Los daños eran severos. Mi pierna, mi brazo, mi ojo, murmuró Genos, sus procesadores analizando la extensión del daño con una fría objetividad. Los recuerdos de la brutalidad de Red Hulk eran fragmentos nítidos de calor y metal fundido. Una voz metálica, sorprendentemente calmada, respondió a su confusión. Despertando, veo. A su lado, una figura sombría y angulosa se cernía. Era Drive Knight, su armadura transformable emitiendo un leve zumbido. Sus múltiples ojos robóticos, de un color azul penetrante, escudriñaban el entorno y el estado de Genos. Te encontré entre los escombros de Ciudad de tu firma energética era débil, pero aún detectable. Genos intentó incorporarse, sus sistemas chirriando en protesta. ¿Sensei Ban? ¿Y Tatsumaki? ¿Qué pasó con ellos? Drive Knight permaneció impasible, su voz carente de emoción, pero con una resonancia que denotaba la gravedad de la situación. Los últimos informes son desoladores, Cyborg. Muchos héroes clase S han caído o han sido convertidos. Tatsumaki fue subyugada y ahora es una de las principales herramientas del líder Gamma. Son Bieman y Big God también han sucumbido a la transformación. En cuanto a Van, su destino es incierto, pero la última señal de su poder fue una sobrecarga gamma masiva en Ciudad D, que sugiere una conversión violenta. Otros como Metal Bat, tanto Master y Child Emperor han sido confirmados como bajas mortales en las batallas contra las hordas de monstruos y gamma. La información golpeó a Genos con la fuerza de un golpe físico. Tatsumaki, su poder insondable, convertida. Van, su querido maestro y amigo, perdido. El peso del apocalipsis se hizo tangible. Por un instante, la imagen de su sensei, Saitama, cruzó por su mente, la certeza inquebrantable de que, pase lo que pase, Saitama estaría bien. Era una lógica ilógica, una fe ciega, pero necesaria para su cordura. Mi sensei, sé que él estará bien, murmuró Genos, una chispa de su determinación habitual regresando a su ojo funcional. Drive Knight continuó, ignorando la divagación. Esta es la situación. La humanidad está al borde de la extinción. Los dos ejércitos, Gamma y Monstruos, están en proceso de colisión. Pero hay una constante en esta locura, la fuente de la energía Gamma. Esta radiación no es natural, tiene un origen. Un punto central. Genos, a pesar de sus heridas, sintió el familiar llamado de su propósito. ¿Y cuál es su misión? Nuestra misión, corrigió Drive Knight, su voz adquiriendo un tono de determinación, es infiltrarnos más profundamente en el domo Gamma. Ir más allá de los frentes de batalla actuales. Debemos llegar a Ciudad A, el epicentro inicial de la invasión Gamma, y descubrir la fuente de esta energía. Destruirla.
Es la única forma de detener la expansión, de anular el control del líder Gamma y, quizás, de revertir parte de esta catástrofe. Es nuestra última y única opción. Genos, a pesar de la ausencia de su brazo y ojo, sintió una oleada de su característica determinación. Su propósito era claro. Ya no podía proteger a todos, ni siquiera a sus amigos, pero podía hacer esto. Podía detener la fuente. Estoy dentro, dijo Genos, sus procesadores ya calculando las rutas más óptimas y los riesgos. Levantó su mano funcional, y de su palma surgió un pequeño chorro de energía pulsante, su espíritu de lucha inquebrantable. Para detener todo esto. Drive Knight asintió, su forma transformándose ligeramente, sus extremidades adquiriendo nuevas herramientas y propulsores. Bien. Nuestro tiempo es limitado. El corazón del domo nos espera. Ambos se movieron, dos sombras solitarias en el vasto y desolado paisaje Gamma de Ciudad B, dirigiéndose hacia el epicentro de la pesadilla, hacia Ciudad A, con la tenue esperanza de encontrar la respuesta antes de que la perfección Gamma lo consumiera todo. Continuara.